Ignacio de Santis, señor Ministro de la Corte de Justicia de San Juan, doctor Ángel Humberto Medina Pará, señora Ministra de la Corte de Justicia de San Juan, doctora Adriana Verónica García Nieto, señores jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, doctora Ariana Ratá y doctor Daniel Alejandro Adolfo, señor juez del Tribunal Federal número 1, doctor Miguel Ángel Gálvez, señor juez del Tribunal Federal número 2, doctor Leopoldo Rago Gallo, señores magistrados de primera y segunda instancia del Poder Judicial de San Juan. Es un orgullo para la magistratura sanjuanina tener la oportunidad de escuchar personalmente y en tierra sanjuanina una charla sobre los desafíos del Poder Judicial, por parte del señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Luis Lorenzetti, quien posee un extenso currículum sobre el cual, por cuestiones de tiempo, nos limitaremos a mencionar que es Ministro de la Corte de Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 2004, Presidente de la Corte Suprema periodo 2006 a 2018, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, Presidente de la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación Argentina, profesor titular de la Cátedra Contratos Civiles y Comerciales, Universidad de Buenos Aires, tiene escritas 37 obras jurídicas, es autor de más de 300 artículos de doctrina publicados por las editoriales más importantes del país y del extranjero, y ha dictado más de 1000 conferencias en Argentina y en el exterior. Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene la palabra. Buenas tardes, es un gran placer para mí compartir estos minutos con ustedes y quiero agradecer a la Corte Suprema de la provincia de San Juan esta oportunidad que nos dan de compartir unos momentos con el Poder Judicial de la provincia. Yo considero siempre que hay una visión muy capitalina de lo que es la justicia. Cada vez que se habla de la justicia en los medios de comunicación y aún aquí mismo me sorprendió, me preguntan de lo que pasa en 4 o 5 juzgados de Buenos Aires y en la Corte Suprema, cuando en realidad las justicias provinciales cumplen un rol importantísimo porque la gran mayoría de los ciudadanos del país tienen sus asuntos, sus conflictos en las justicias provinciales. Así que para mí es un gran placer compartir este momento. Les agradezco a la Corte local y también la presencia de la Justicia Federal de aquí de la región, que también tiene una relevancia cada vez mayor. Me voy a referir a algunos de los temas que están transitando hoy por la Justicia Federal. El propósito de este intercambio de experiencias y de ideas es que reflexionemos juntos sobre lo que está pasando en el Poder Judicial. A veces con un diagnóstico un poco deprimente y a veces con mucho optimismo. Pero es cierto que todos, cualquiera sea el cargo que ocupamos, estamos siempre reflexionando sobre nuestra función, sobre lo que dicen de nosotros y sobre lo que nosotros queremos hacer. Si nosotros comparamos al Poder Judicial, sea nacional o provincial o federal, con un servicio o con un poder del Estado, que son las dos calificaciones que tiene, podemos hacer algunas reflexiones importantes. En primer lugar, como servicio. Nosotros hace muchos años que venimos diciendo que el Poder Judicial es un servicio a la comunidad. Y si lo analizamos como servicio, nos damos cuenta que estamos colapsados. Porque aumentó mucho la demanda de los ciudadanos sobre el Poder Judicial y disminuyó o se mantuvo la oferta. Es decir que si nosotros examinamos el panorama de los últimos años, por el Poder Judicial, sea cual fuere su rango, pasó toda la crisis económica del corralito, pasó toda el enorme debate
país sobre los juicios de lesa humanidad. Pasó toda la tragedia y los reclamos de los jubilados. Pasaron inflaciones, pasaron la crisis de las hipotecas, tantas cosas, las crisis familiares, todo en el Poder Judicial con los mismos recursos. No es que aumentó considerablemente o cambió sustantivamente la configuración del Poder Judicial. Entonces, esto naturalmente en cualquier servicio donde aumenta la demanda y la oferta se mantiene rígida, hay situaciones de tensión. Y creo que es importante que reflexionemos sobre este punto. Yo les decía esta mañana en la conferencia en el Congreso de Derecho Procesal que se está celebrando, que mi impresión es que hay que reflexionar de una manera más profunda sobre el proceso, porque no termina la reflexión en el procedimiento. Lo que falta en la Argentina es una reflexión sobre el diseño institucional de los poderes judiciales, una reflexión más amplia. No es suficiente con discutir sobre si las medidas cautelares innovativas tienen tal o cual calidad o la interpretación dogmática de un texto. Lo que hay que pensar es el diseño de la institución, es decir, cómo hacemos para mejorarlo y cómo hacemos para transitar este periodo. Por eso voy a hacer un panorama de algunos de los principales núcleos litigiosos que tenemos hoy en el Poder Judicial y luego lo que creo que debe ser un nuevo diseño institucional. Cuando vemos los núcleos litigiosos, yo me acuerdo que hace muchos años, en una reunión con Moreno, que hoy se le hace un homenaje, hablábamos del objeto litigioso no identificado. Aparecen núcleos litigiosos que nadie pensó. Y esto en los últimos años ha sido tremendo. Nosotros podemos recorrer todos los fueros en materia penal. Fíjense que hoy ocupa un rol protagónico en muchísimos aspectos. En primer lugar, el narcotráfico, que es un fenómeno que hace 10 años estaba circunscripto a un área muy específica, pero que hoy está en todo el país. Y no hubo una verdadera política de Estado para enfrentarlo. Lo que ocurrió es que el fenómeno se expandió, a pesar de que nosotros hemos convocado. Yo recuerdo que en el año 2006 hicimos Arriola, porque yo venía del norte y decía, miren, esto es una cuestión muy grave lo que está ocurriendo, y ahí hablábamos de la necesidad de una política de Estado en materia de narcotráfico, que esté acompañada de una política social y de salud. Eso dice el fallo Arriola. Pero nada de eso ocurrió, por lo menos sistemáticamente, en el orden nacional. Entonces esto quedó en manos del Poder Judicial nacional o provincial. Pero es un tema de muy difícil tratamiento, porque cuando lo que hacemos es solo trabajar desde el Poder Judicial, en las provincias donde está dedicado solo a la justicia provincial, lo que hace a veces, lo que me cuentan, y las estadísticas lo muestran muy claramente, es que la estructura de seguridad se detiene solo en los niveles medios o bajos de la distribución de droga y no pasa a los grandes temas, a los grandes distribuidores, que es lo que dice el fallo Arriola. Y en las provincias donde no se ha federalizado ocurre casi lo contrario, es decir, es muy difícil llegar a la situación común del ciudadano común. Entonces, esto provoca mucha insatisfacción dentro del mismo Poder Judicial. Lo que nosotros hicimos para tratar de ayudar en este tema es formar una Comisión Nacional de Narcotráfico desde el Poder Judicial. Y en algunas experiencias dieron resultado, porque hicimos reuniones en las cuales convocamos en la Corte, con esta comisión, convocamos y decíamos, bueno, a ver, un tema es la desarticulación que hay en algunos barrios.
marginales, sobre todo en las villas del conurbano. Entonces llamamos al intendente, llamamos a la gobernadora, llamamos al ministro de Seguridad, llamamos a los jueces y se programó entrar en una villa y desarticular una banda que actuaba en la villa. Lo que ocurre siempre es que se desarticula una banda y después viene otra, o a los 15 días se rearma. Entonces, lo que se hizo fue un programa específico, paso por paso, en un barrio, entrar con una orden judicial, hacer los allanamientos, las detenciones, coordinando con distintas fuerzas de seguridad para que se entrecruzaran. Y después de eso, hasta al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, entrar con el Estado, ocupar espacios, abrir oficinas del Estado y la Iglesia. También hemos tenido una cooperación importante de la Iglesia en este tema, porque conoce muy bien. Y eso dio resultados. Y son políticas que impulsamos desde el Poder Judicial en materia de narcotráfico en determinados barrios. Y en materia de distribución, lo que se ha hecho es identificar algunas redes grandes, y entonces esos son trabajos de inteligencia criminal. Y en ese caso, identificar una red y atacarla con distintas fuerzas de seguridad y un programa coordinado de los 3 poderes del Estado. Por eso, en algunos casos que fueron públicos, por ejemplo en La Plata, parecía que era una fuerza de ocupación lo que entraba, porque se coordinó con Gendarmería, lo coordinamos nosotros, ¿no? Gendarmería, entró la policía de la provincia, entró también Policía Federal, entraba el Poder Judicial, Poder Provincial, todos juntos a desarticular una banda muy compleja, muy poderosa, y eso dio resultados específicos. Es decir, este es un grave problema. Lo que pasa es que tenemos que tratar de cooperar entre los 3 poderes del Estado y la sociedad civil. De lo contrario, es una carga muy difícil para el Poder Judicial. Lo mismo ocurre en materia criminal, con todo el tema de la inseguridad en general, ¿no? Siempre es una discusión acerca de quién tiene la responsabilidad, y los argentinos nos pasamos años y años discutiendo si es un problema de garantismo o no. Y la realidad es que esto también requiere una coordinación mucho más aceitada entre los poderes del Estado, en lugar de trasladarnos de uno a otro las responsabilidades, porque frente a la sociedad nos desprestigiamos todos. Entonces también en este tema creo que es una cuestión de coordinación más que cualquier otra cosa, porque es notable en casi todo el país, hay muchos problemas, porque en la medida en que hay presión social o mediática, aumenta las estadísticas de encarcelamiento. Pero cuando aumentan las estadísticas de encarcelamiento, surge el problema de la crisis del sistema carcelario, y entonces vienen a decir, no encarcelen porque está saturado el sistema carcelario. Y es una situación inconcebible, ¿no? Tenemos que tratar de coordinar mejor estas cuestiones, y por eso creo que son muy buenas las experiencias que ustedes están haciendo aquí, que me mostraban, sobre todo en materia de minoridad, que creo que esto es muy importante, porque yo creo que tenemos que coordinar y sobre todo evitar situaciones en las cuales el encarcelamiento lleve a ser una escuela de criminalidad, porque esto es lo que está sucediendo en muchos lugares del país, sobre todo con la minoridad. También con la flagrancia. Yo creo que acá han hecho un muy buen ejemplo de coordinación, cosa que no ocurre habitualmente, ¿no? La flagrancia, incluso cuando es ley, a veces no se aplica, porque hay lugares del país donde no se está aplicando porque no hay infraestructura, es decir, falta coordinación. Y también en materia penal,
lo que está sucediendo hoy es que apareció toda un área que era impensada hace muchos años, que es el delito económico, sobre todo en temas de lavado. Fíjense ustedes que hace muchos años el lavado era considerado, primero no era considerado, no existía. Después pasó a ser un delito que requiere un delito precedente. Y hoy ya casi todo es lavado, es decir, como nosotros vamos así pendularmente, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con la criminalidad económica? Está bien, dentro de la doctrina penal hoy hay un giro que es interesante, es apuntar a desarticular la economía del delito más que el delito en sí mismo, ¿no? Es decir, si uno desarticula la economía, disminuirá, se supone que disminuirá la actividad delictiva. Entonces, combatir el lavado, la extinción de dominio, todo el tema que hoy está es muy importante. Pero lo que ocurre es que cuando esto cae solo en manos del Poder Judicial, es muy complejo porque empezamos a ver las insuficiencias, sobre todo a nivel de acceso a la información relevante en materia económica, el entrecruzamiento de sociedades, paraísos fiscales. Es un tema en el cual, si no hay una verdadera coordinación de poderes del Estado, es muy difícil lograrlo. Entonces, aquí también es necesario coordinar. Nosotros, a nivel de la Corte Federal, yo hice muchos convenios hace 10 años, cuando empezó este tema, con organismos nacionales e internacionales, y esto dio resultados en la medida en que hoy hay más comunicación y acceso a la información nacional e internacional en materia de lavado. Pero es un tema en el cual no podemos hacerlo solos. Y si salimos del sistema penal y vamos al área civil, comercial, por ejemplo, en materia de familia, ocurre algo similar. Es decir, hoy, lamentablemente, la crisis familiar se ha acentuado en la Argentina. No tanto, dicho esto en términos de juzgar cuál es el tipo de familia que nos gusta o no nos gusta. Fíjense, cuando nosotros trabajamos el tema de familia en el código actual, hubo mucho debate y yo me reuní muchísimas veces con la conferencia episcopal. Fíjense que este es un código, hoy es el código más liberal en materia de familia en el país del Papa, y no hubo ninguna campaña de la Iglesia en contra de esto, porque tuvimos muchas reuniones de diálogo y la cuestión era decir, bueno, una aproximación al tema de la familia es establecer un modelo que es legítimo que la Iglesia lo sostenga, cualquiera sea la Iglesia o cualquier persona sostenga un modelo de familia. Y la imposición de este modelo es por la persuasión, por el diálogo, pero la ley no necesariamente tiene que poner un modelo, la ley tiene que solucionar problemas. Y los que siguen el modelo tienen problemas, y los que no siguen el modelo también tienen problemas. Y si no lo regulamos, quedan fuera del sistema, lo cual es peor. Con este diálogo, más o menos fuimos logrando que el sistema de regulación civil de la familia hoy contemple numerosas situaciones, tanto en materia de igualdad de género, como en materia de regulación familiar, protección de los derechos del niño. Bueno, es un modelo muy abierto, donde todas las personas adultas encuentran una regulación para el estilo de vida que quieren llevar. Luego vendrán quienes digan está bien, está mal, pero la ley no está para hacer ese tipo de ejemplaridad, sobre todo en una situación, en una sociedad multicultural. Pero lo que está sucediendo ahora es que hay crisis en la familia en el sentido de violencia doméstica. Y esto es algo notable porque hace ya más de 10 años nosotros
en la Corte Suprema hicimos la Oficina de Violencia Doméstica con la idea de que iba a disminuir. Tienen hoy este sistema, pero aumentó la cantidad de violencia doméstica que hay. Esto tiene que ver con un problema distinto, que es una crisis social, económica, familiar, educativa. ¿Cómo puede un juez o una jueza solucionar ese problema? Es decir, esto tenemos también que repensarlo. Hoy están los tribunales de familia en todo el país saturados de reclamos, y esto produce una situación casi de colapso, ¿no? Entonces, también aquí se requiere coordinación, se requiere coordinación. Y en materia del Código Civil y Comercial de la Nación, tenemos muchísimos temas hoy que llegan a los tribunales, no solo de familia, donde vemos aspectos macroeconómicos, que tampoco pueden ser solucionados fácilmente por el Poder Judicial. Y así podríamos seguir mencionando áreas, el área ambiental, el área laboral, el área electoral, el sistema tributario. Es decir, es extraordinariamente diversa y muy relevante la agenda que tienen hoy los tribunales, a diferencia de lo que ocurría 50 años atrás. Entonces, si nosotros estamos en esta situación y no la encaramos, vamos a tener un colapso. Y ya tenemos un colapso en muchas regiones del país, los tribunales saturados, los juicios demoran muchísimo porque no dan abasto. Y esto no se soluciona simplemente con más empleados o con más jueces. Hay que pensar el sistema. La Argentina necesita una reflexión sobre su diseño institucional. Por eso yo insistí mucho hoy, sin decírselo tan fuertemente en el Congreso, pero creo que el derecho procesal no se puede agotar solo en el proceso. Hay que ver el contexto en el cual funciona el proceso. ¿Cuál es el diseño institucional? No sé si ustedes, supongo que sí, conocen la historia de Tupac Amaru, ¿no? Que fue descuartizado. Este es un buen ejemplo para analizar el Poder Judicial. La tupacamarización es un modelo de descuartizamiento, ¿no? donde cada cosa va por un lado diferente. Entonces, el Poder Judicial en la Argentina, y esto no es una crítica a un gobierno, es un problema cultural, porque llevamos casi toda nuestra historia así, está pensado como un sistema, como una institución que no es autónoma. O sea, si nosotros pensamos en un poder del Estado que tenga centralidad en las decisiones, por ejemplo, el modelo de Estados Unidos, que es el que siguió nuestra Constitución, tiene en la Corte Suprema de Estados Unidos una dirección. Y de ahí la Corte tiene la educación en el Federal Judicial Center, que está organizado a través de la Corte. Luego tienen la administración, tienen la autonomía presupuestaria, y además tienen una reunión anual de todos los jueces y juezas del país, que se llama la Conferencia Nacional de Jueces, donde se definen políticas de Estado del Poder Judicial y las reformas. Entonces, anualmente va la Corte con esa planificación al Congreso y negocia directamente en el Congreso las reformas del Poder Judicial, del presupuesto, diálogo de poderes. ¿Qué pasa en la Argentina? Difícilmente existan estas concepciones. No hablemos de las personas, hablemos del diseño. En la Argentina, hace muchos años que nosotros, creo que fue la Conferencia Nacional de Jueces del año 2006, la primera que hicimos, ya empezamos con el tema de la autonomía, que no está. Es decir,
no hay una autonomía presupuestaria. En el sentido de que uno dice, bueno, Chile la tiene, ¿no? Es decir, Brasil. La autonomía presupuestaria es que se pueda elaborar, decir, bueno, a ver, tenemos esta demanda en este sector, entonces necesitamos esta cantidad de jueces, necesitamos estas reformas, y entonces este es el presupuesto. Y no a la inversa, que es lo que está ocurriendo. Entonces, este es un tema que tendríamos que discutir seriamente y volver a plantearlo. Otro tema es la designación de los jueces. En todo el país es una situación en la cual hay un entrecruzamiento de los poderes del Estado, sobre todo en los procesos de selección de jueces y juezas, cosa que no ocurre que el Poder Judicial participe en la designación de los demás poderes del Estado, pero sí ocurre respecto del Poder Judicial. Esté bien o esté mal, lo que esto produce es una paralización y una lentitud fenomenal. ¿Cierto? Esto hay que pensarlo. Hay un problema, en primer lugar, de eficiencia y eficacia. No hay celeridad en esto. Cada vez que hay que crear un juzgado, que hay que responder a una demanda, es todo muy lento, es un trabajo de coordinación muy pesado, muy lento en cualquier nivel. Entonces, claro, hay un problema de diseño en la estructura del Poder Judicial en la Argentina, en todos los niveles, y ese diseño tenemos que discutirlo seriamente. Si lo que queremos en la Argentina son poderes judiciales independientes, tienen que ser autónomos en sus decisiones, como es en gran parte del planeta. Y entonces sí pueden ser responsabilizados o no de los temas que llegan al Poder Judicial. Claro, este es un tema importante que yo creo que va a haber que discutir seriamente en algún momento en el país, porque de esta manera no funciona bien, no funciona. Y la aceleración de las demandas ha producido una crisis y un colapso que va a ir creciendo. Entonces, este es un primer tema a discutir, el diseño de un Poder Judicial independiente con decisiones autónomas. Atado con esto, hay otro tema, porque nosotros hicimos, cuando yo asumí la Corte, dije, bueno, tenemos que tomar, si la Constitución utilizó el modelo norteamericano, también hagamos las conferencias nacionales de jueces para definir políticas de Estado. En esas conferencias nacionales de jueces se estableció que debe haber un piso mínimo presupuestario en las justicias provinciales, un fondo federal. Y esto no es menor, porque el desbalance que hay es muy grande en todos los ámbitos cuando uno analiza el tema presupuestario a nivel nacional. Hay un desbalance muy grande que se nota no solo a nivel salarial, sino también se nota en la estructura misma del poder, ¿no? De la organización del poder. Entonces, esta idea de un país más federal incluye también un diseño de fondos federales que hay en otros países, y no estamos hablando de una idea absurda o abstracta, sino de fondos de estabilización. Cuando se cae mucho, bueno, hay un piso mínimo. Entonces, con esto podríamos funcionar muchísimo mejor en el tema que se refiere a la autonomía y a la independencia en selección y materia presupuestaria. Hay otro tema que es muy importante, que es la idea de cómo el Poder Judicial se relaciona con el legislativo. Fíjense que hay muchísimas leyes que se dictan y se sancionan en el Poder Legislativo y luego no se sabe cómo se implementan. Leyes que son dirigidas al ciudadano o leyes de organización del Poder Judicial. Por ejemplo, tenemos muchas leyes en materia de salud, el sistema de salud.
mucho reconocimiento de derechos, pero nadie se puso a estudiar el tema presupuestario. Entonces, ¿qué ocurre? Y las personas que reclaman prestaciones de salud, las obras sociales no se lo dan porque no tienen el dinero. Y entonces, ¿qué hacen? Van al Poder Judicial, y nosotros tenemos una enorme catarata de amparos por prestaciones de salud. Entonces, es la legislación la que crea litigiosidad innecesaria, porque podríamos ponernos de acuerdo a ver leyes que tengan análisis presupuestario. Como esta hay muchísimas, ¿no? Creo que las leyes que se están dictando, que son declarativas de derechos, pero no tienen estudios de implementación, es muy grande, y entonces ahí necesitamos cooperación. Yo creo que lo serio sería que tengamos organismos de consulta institucionalmente diseñados, es decir, no con el Congreso Nacional o provincial. Si van a dictar una ley, bueno, a ver, ¿qué impacto va a tener esto en la judicialización? Y en las leyes de organización del Poder Judicial mucho más. Yo estaba viendo estos trabajos y lo que me contaron de la coordinación que hicieron aquí en la provincia, me parece un buen modelo. Porque muchos creen que hablar con los otros poderes está mal, ¿no? Hay que coordinar, porque si uno no coordina, bueno, vamos mal. Y entonces, creo que una de las cuestiones centrales a coordinar en las leyes de organización del Poder Judicial es la enfocada en disminuir la litigiosidad. Y nosotros tenemos la tendencia de decir, bueno, hay mucho trabajo, entonces hay que poner más cantidad de jueces y juezas, más empleados, más juzgados. En primer lugar, si ponemos más cantidad de empleados, el juez o la jueza tiene más problemas porque la firma es una sola. Tenemos que poner más firmas. Una de las decisiones que se discutió mucho en estos últimos tiempos es decir, bueno, porque ver si podemos lograr que funcionarios en general tengan firmas para ejecutar, es decir, descentralizar un poco, porque si todo es un mega juzgado, hay juzgados que tienen 50.000 causas con una sola firma. Esto es, o sea, pensémoslo desde el punto de vista del sentido común que nos mira desde afuera de una persona razonable. Es raro. Tendríamos que ver la manera de que haya varias firmas o más jueces y juezas. Pero disminuir la litigiosidad no es tan difícil si nosotros tuviéramos cooperación. Porque cuando uno ve estos objetos litigiosos, por ejemplo, en prestaciones de salud, hace mucho tiempo que yo le vengo reclamando a los ministros de salud nacionales que armen un sistema que no es nada difícil, que es un procedimiento administrativo previo al reclamo, donde se determine si esa prestación es válida o no, si la necesita, que haya una autoridad médica que responda. Hoy eso no existe. Los jueces y juezas me contaban casos, por ejemplo, estuve en Rosario hace poco, la semana pasada, y jueces que recurren a médicos amigos para decirle, a ver, esto está bien lo que me están pidiendo, porque no hay sistema, esta es la realidad. Entonces, si hicieran un procedimiento administrativo previo y se dice, bueno, si una autoridad médica le dice que no corresponde y usted va igual a juicio, bueno, se invierten los incentivos, ¿no? Tiene que soportar las costas o pagar algo. Es decir, buscar un poco, eso disminuiría sensiblemente la litigiosidad. O si busco una prestación que no está aquí, pero está en otra ciudad, el sistema con información bien organizada le puede dar el recurso que otro tiene, y esto bajaría ostensiblemente la litigiosidad. Y esto es en casi todos los campos. En materia jubilatoria, ni hablar, ¿no? El principal litigante es el Estado acá, porque nosotros hicimos muchas veces reuniones con el ANSES
para que se hagan procedimientos comunes con los jueces y juezas, es decir, es toda informática, o los procedimientos tributarios. Es decir, todas estas cuestiones se podrían acordar fácilmente y disminuiría muchísimo la litigiosidad innecesaria. Creo también que es muy importante el sistema, que sí, me han contado que acá lo están reforzando, la idea de los jueces en los lugares de conflicto, jueces rurales, jueces de paz, bajar la litigiosidad y establecer una línea previa, porque nosotros no necesitamos un mega juzgado para resolver pequeñas cosas. Y esto es lo que es bastante irracional hoy. Tenemos mega juzgados ocupados en pequeños conflictos. Y esto es algo que es un problema de diseño. No es que lo va a solucionar un juez o una jueza, no, es un problema de organización. Ni siquiera es de recursos, es de organización. Organizarse mejor permitiría que podamos tener menos litigiosidad innecesaria y más concentración en los temas que son relevantes. Yo creo que esto no es algo difícil. Entonces, la relación con el Congreso, sea de la Nación o de las provincias, en la legislación también es importante. Prestemos atención a qué podemos hacer nosotros de poder a poder para bajar la litigiosidad, con procedimientos administrativos, innovadores. No todo tiene que ser un gran juicio. Esto, nuevamente, hoy decía yo, pasamos en el derecho de familia con la idea que Melmacher hace muchos años. Yo escribí un artículo y ella le gustó la idea, después lo impulsamos juntos, de pasar del derecho de familia al derecho de las familias. Entonces yo le decía hoy, es el derecho del proceso o procesal, pero de los procesos, es decir, hay multiplicidad de modelos procesales, no uno solo. Es decir, hay que abrirse un poquito más a lo que está sucediendo en la sociedad y dar soluciones distintas. No siempre es la demanda, la contestación, la prueba o la investigación, el proceso inquisitorio o acusatorio. No siempre es eso. Hay muchos temas de conflictos que se pueden solucionar mucho más fácilmente con otros modelos. Entonces, tenemos que evitar llegar al colapso, porque como vamos al colapso. Es decir, esto es sistémico, ¿no? Estamos llenando y en un momento la tensión va a ser difícil. Y en esto creo que también hay otros temas que son importantes para mencionar, sobre todo la comunicación con la sociedad, porque nuevamente la conferencia de jueces, la primera, 2006, se llamó Los jueces y la sociedad. ¿Qué dijimos ahí? Bueno, primero, el lenguaje de la sentencia tiene que ser un lenguaje claro, entendible y breve. A veces no es fácil ser breve, porque, y esto en la corte es complicado, porque siempre requiere que uno refute todos los argumentos de las partes o de la multiplicidad de partes. Pero si podemos ser breves es mejor. Pero la claridad es muy importante. No necesitamos un lenguaje rebuscado que después nadie entiende bien qué se quiere decir. Y una cosa es la sentencia, que es la elaboración de un profesional con un lenguaje profesional dirigida a otro profesional, y otra cosa es cómo se presenta eso en la sociedad. Por eso nosotros trabajamos mucho en el Centro de Información Judicial, que nos costó muchísimo hacerlo, una política comunicacional, pero creo que hoy la política comunicacional es central.
para todos los poderes judiciales. Y en esto sí que tenemos que ser fuertes y trabajar juntos. La enorme influencia que tienen los medios de comunicación, las redes sociales sobre el juzgamiento. Creo que hay una nueva era medieval en el sentido de que el aplauso público produce condenas inmediatas hoy. Acá y en todo el mundo, no es algo nuestro, pero es motivo de preocupación en todo el mundo, ¿no? Hoy puede haber una sanción mucho más efectiva a través de las redes sociales o de la sanción mediática que la que es judicial. Y si nosotros nos dejamos influenciar así, cuidado que el retorno a la Edad Media, hay un libro de Humberto Eco que habla de esto, el retorno a la Edad Media es esto, ¿no? Es volver a una época que se creía superada. Y para entender esto, creo que tenemos que pensar nosotros distinto, porque hay algo que se está instalando que es la idea de la mala imagen. Y esto es profundamente depresivo para todos. Y yo creo que ya compramos la idea de la mala imagen, que está en venta permanentemente, y yo les diría que no la compren. ¿Por qué? Porque en ningún país del mundo los poderes judiciales tienen buena imagen, ni la buscan. Porque este es un error. Tiene que tener buena imagen el que busca ganar una elección, el que busca la aprobación de sus votantes. Pero si en el Poder Judicial se busca la buena imagen, vamos a fallar de acuerdo a encuestas, vamos a terminar haciendo un verdadero desastre social. Entonces, no se trata de buscar la buena imagen, se trata de buscar el prestigio. Y el prestigio es mantener una línea de principios constantes a lo largo del tiempo, que se vayan cumpliendo y la gente los vaya respetando. ¿Cuál es la situación real del Poder Judicial? Yo lo hablo mucho esto a lo largo del ancho del país, en reuniones como esta, porque creo que no debemos comprar esta idea. Me contaba hace poco, en materia federal, un juez que recibía a uno de estos periodistas nacionales que dice, bueno, pero ¿ustedes cómo van a hacer para revertir la mala imagen? Y él dice, bueno, pero ¿dónde está? ¿De dónde surge esto de la mala imagen? Bueno, es algo que todo el mundo sabe, pero ¿cuál es? ¿A dónde? Miren, se han equivocado bastante los periodistas con hablar de la buena o mala imagen de mucha gente, ¿no? O sea, no es tan sencillo comprar esa idea. La realidad es que si hay mala imagen y desprestigio, la gente huye. Esto pasa en todos los ámbitos, pero no en el Poder Judicial. La realidad es que la gente va al Poder Judicial. Va cada vez más. En primer lugar, porque el Poder Judicial trabaja todo el año. Los demás poderes del Estado tienen muchos periodos en los cuales hay inactividad. Y esto se lo debemos a los funcionarios, los empleados, todos los que trabajan, las universidades, los fiscales, todo el sistema, ¿no? No es solo el Poder Judicial en el sentido estricto, en el sentido amplio, ¿no? Y en segundo lugar, todos los grandes temas de la sociedad van a los poderes judiciales. Y es muy sencillo hacer el análisis. Uno dice, bueno, a ver, problemas laborales en Argentina, ay, sí, ¿a dónde van? El Poder Judicial. Está lleno. El tema del trabajo, del desempleo, todo está en el Poder Judicial. Problemas ambientales hay, sí, ¿a dónde van? Al Poder Judicial. Problemas de familia, ¿a dónde van? Al Poder Judicial. Problemas de narcotráfico, en el Poder Judicial. Todo. Las personas que requieren protección, los desamparados, los que deberían estar más enojados con esta idea de la mala imagen, lo que nosotros llamamos
que debe haber una ética de los vulnerables, ¿no?, de protección de los más marginados, son los que más van al Poder Judicial, cuando pueden. Pero fíjense que nosotros, por ejemplo, en la Corte hemos tenido comunidades de pueblos originarios. La causa más nombrada a nivel mundial de la Corte es Mendoza, que es una mujer que vivía en Villa Inflamable. ¿No? ¿Dónde está esta idea de que la gente más humilde no va al Poder Judicial? La clase media, ni hablar, van todos al Poder Judicial, por cualquier cosa, ¿no? No es que todo se judicializa. Y también los que tienen más recursos. ¿A dónde se resuelven los problemas de las provincias con la nación? En el Poder Judicial está todo. ¿A dónde las empresas, a dónde van cuando tienen problemas tributarios? En el Poder Judicial. Los temas electorales, ¿dónde están? También, cada vez más litigiosidad electoral. Entonces, si es una institución desprestigiada, no tendríamos trabajo. Y esto no es así. Entonces, cuidado con esta idea de la imagen. Lo que tenemos que hacer es algo muy distinto. Es decir, nosotros sabemos que la función judicial requiere una actitud firme, y cada vez que nosotros tomemos una actitud firme y defendemos la ley, vamos a tener críticas y presiones. Y yo se lo digo por experiencia, porque yo tuve, desde que entré el primer día en la Corte, el doctor Petracchi me dice: mire que acá estamos todos enfermos. Y no es lo que se piensa, por las presiones que hay, pero es parte de la función. Y siempre fue así, ¿no? Cuando uno estudia la historia, la gran función del Poder Judicial no fue la popularidad, sino fue poner límites. Aquella frase de Pitt, fíjate, en el derecho antiguo inglés, ¿no?, decía que la casa del hombre humilde, dice, puede ser atravesada por el viento, puede ser atravesada por la lluvia, pero no puede ser atravesada por el rey, porque siempre va a haber un juez que le va a poner un límite. Esa frase, dicha William Pitt hace muchísimos años, significaba que debían ser fuertes, y ser fuertes, bueno, requiere que soportemos críticas. Es inevitable la crítica. Además, no hay nadie que haya hecho algo en el mundo que no sea criticado. Nadie. Ni siquiera Jesucristo, ni la Madre Teresa, ni el Papa, nadie. O sea, hacer algo como el Quijote, ladran Sancho, señal que cabalgamos, es recibir críticas. Entonces, no compremos la idea de que si nos critican es porque estamos trabajando mal. Si nos critican es porque estamos trabajando. Entonces, esto hay que tenerlo en claro. Y además ser más orgulloso de lo que hacemos. Porque la gran satisfacción que tiene un juez y una jueza, como un profesor que pasan los años y después viene un alumno y le dice: mire, he progresado, le agradezco. Esa es la satisfacción del profesor. Y la satisfacción del juez o de la jueza es la misma. No esperemos el aplauso de las mayorías. Esperemos que una persona diga: miren, me sentí tratado con justicia. Esa es nuestra función. Yo recién contaba que fui en esta última charla en Rosario, me pasó algo increíble. Yo fui, cuando yo empecé a trabajar, a estudiar, trabajaba en tribunales. Y entonces empecé en el juzgado, pues, juzgados cosiendo expedientes, mesa de entrada, y todo el recorrido. Y cuando me recibí, viajaba a Santa Fe,
quería hacer la carrera judicial, me dijeron, mire, no hay lugar. Entonces presenté la renuncia, me fui y a los 4 días me avisan que había una vacante que podía ingresar. Entonces no sabía qué hacer y en ese momento, claro, mi papá y mi mamá me decían, quédate ahí porque es un sueldo seguro, ¿verdad? Y otros me decían, nadie estaba conforme con lo que hacía. El colegio de abogados me decía, quédate en el tribunal, y los que estaban en el tribunal me decían, salí porque la vida es distinta en la abogacía. Dije, primero, nadie está conforme con lo que hace. Me pasé la noche sin saber qué iba a hacer. Cuando llegué al juzgado, el juez, que era un juez de apellido inglés, Richard Hallam, que fumaba en pipa, y cuya imagen me la quedó grabada porque llegué ahí y me dice, ¿y qué decidió? No sé. La verdad le digo, no sé qué hacer. Me pasé toda la noche pensando. Y me dice, mire, elija siempre la opción más difícil. Entonces le dije, bueno, está bien, me voy. Y no acepté el cargo. Y pasaron los años, y ahora en Rosario, además de una charla así con la justicia federal, yo di una charla en la universidad. Y cuando llego ahí, aparece este juez, que yo no lo había visto desde que tenía 20 y pico de años. Y me dice, lo veo, y la emoción de verlo después de tantos años, le mire, la verdad que le agradezco el consejo que me dio. Y me dice, mire, yo estoy orgulloso. Esa es la satisfacción. Nada más, muchas gracias. Tras las palabras brindadas, el doctor... Es una pregunta muy simple, pero tiene que ver con esto que usted habla de la coordinación que tiene que haber entre los distintos poderes, o esta idea de que de alguna manera no se pisen con resoluciones contradictorias o cosas así, si no pasa algo similar como reacción del poder legislativo cuando los poderes judiciales declaran la inconstitucionalidad de una ley. O sea, si bien reconozco cómo funciona la pirámide y todo lo demás, digo, si la sensación no es la misma que está planteando usted desde el otro lado. Sí, la declaración de inconstitucionalidad es una solución extrema, ¿no? Este es un debate histórico. La declaración de inconstitucionalidad, este es un gran debate que no es menor. Si las mayorías pueden imponer soluciones injustas. Nosotros hemos dicho que no. El debate más grande fue cuando se sancionaron leyes de amnistía. Y realmente ahí en el fallo Simón, que todos escribimos bastante, pero el tema de la ley injusta o la ley ilegal en términos constitucionales es la última reserva del Estado de Derecho. Entonces, creo que desde el punto de vista de la decisión judicial, yo escribí un libro sobre ese punto de la decisión judicial, es la reserva del Estado de Derecho. Y hoy sigue habiendo en el mundo entero decisiones que son inconstitucionales, porque eso existe, ¿no? En todos los ámbitos. Ahora, ¿genera eso imprevisibilidad o falta de coordinación? Es un instrumento, es decir, como todos los instrumentos, si se usa abusivamente es malo. Pero en la Argentina hasta ahora no hemos visto grandes problemas con las declaraciones de inconstitucionalidad, porque se genera un diálogo de poderes. Es uno de los mecanismos del diálogo de poderes. Cuando nosotros declaramos inconstitucional una ley, el Congreso puede insistir, puede redactarla de otra manera, y eso es bueno, va perfeccionando. Lo que sí creo es que tenemos que trabajar más en la previsibilidad, es decir,
en que tengamos precedentes que sean más homogéneos dentro del Poder Judicial. Porque, por ejemplo, en materia penal, nosotros tenemos 2 cámaras de casación y la Corte tiene 5.000 expedientes penales. ¿Cuál es la explicación? No puede haber. Si hay dos cámaras de casación, nosotros no tendríamos que tener nada, solamente algún caso de inconstitucionalidad grave. Y sin embargo es así. Es decir, tenemos que trabajar más en que haya criterios claros, simples y seguidos por todos. Eso hace que la ley se cumpla mejor y también tengamos menos declaraciones de inconstitucionalidad, porque el problema de la inconstitucionalidad muchas veces es un problema de mala aplicación, hay mucha confusión ahí, ¿no? La inconstitucionalidad tiene que ser muy extrema en ese sentido, no es bueno abusar de ese argumento. ¿Sí? Buenas tardes. Una simple consulta, doctor. ¿Usted cree que en esto de pensar el diseño institucional y en base en lo de esta mañana y lo de recién, de ver cómo medidas preventivas, por lo que yo comprendí, medidas preventivas para de esta manera reducir la litigiosidad, sí, ¿no? En este contexto, ¿usted cree que sería bueno, no el diálogo con los otros poderes, sino con el foro de abogados? Porque en mi experiencia pequeña, por ahí, en los modos alternativos que existen, a veces son los abogados que por cuestiones de regulación de honorario u otras circunstancias que también se tienen que prever, podría ser capaz que más efectivo reducir esta la litigiosidad que hay. No sé qué le parece. Sí, sí, estoy de acuerdo en eso, sí. Es que cuando decimos Poder Judicial es en sentido amplio, ¿no? Los colegios de abogados son parte del Poder Judicial. Y una parte muy importante, no es menor. Entonces tenemos que coordinar. De hecho, nosotros estamos trabajando mucho con la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en muchos temas. Ahora, el tema de la conciliación, hay que trabajar también, que es un tema que no toqué, en los incentivos de la litigiosidad, que es un tema al cual la legislación en general no le presta atención. Si uno establece que es absolutamente caro litigar, va a haber menos juicios. Por ejemplo, en Estados Unidos litigar es caro, muy caro. Entonces, por ejemplo, en los casos de demandas masivas de grandes daños económicos, uno tiene que hacerse cargo de las costas si pierde, por eso es como un sistema de empresas. Entonces hay grandes estudios que tienen que pagar, invertir, hacer la investigación y después presentar la demanda. Esto hay muchas películas sobre esto. Si el estudio es chico, se junta con otro más grande. Entonces es una lógica de mercado. Gana mucho, pero tiene que invertir antes. En la Argentina es absolutamente gratuito litigar y es absolutamente gratuito todo. Por el que la hace, sino generalmente el tribunal, el Poder Judicial. Y después el beneficio de litigar sin gastos, o después el tema en muchas áreas donde no hay absolutamente ninguna consecuencia económica. Y en materia penal, la denuncia es simplemente un recorte de diario. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un exceso de denuncias y un exceso de demandas porque la estructura de incentivos hace que sea fácil hacerlo. Entonces es lógico que haya más. Entonces ahí hay que buscar un fino equilibrio. Nosotros nos vamos de un extremo al otro. Hoy hay muchas áreas de la litigiosidad donde no cuesta nada. Entonces es lógico que haya mucha litigiosidad si no cuesta.
Muchas denuncias hoy es simplemente presentarse y ya uno tiene difusión en los medios de comunicación, todo es gratuito. Y eso se puede regular un poco, ¿no? Es decir, los sistemas acusatorios tienden a regularlos, pero la verdad es que requiere un tema regulatorio más específico, lo mismo que algunos demás tipos de litigiosidad civil o incluso ambiental. Y en la mediación también tenemos que ver cuál es la estructura de incentivos. Si hay muy bajo nivel de cumplimiento efectivo de la mediación, es decir, acuerdos reales, es porque no hay incentivos. No es que sean buenos abogados, malos abogados, es porque no hay incentivos. Entonces mejoremos los incentivos. Es decir, bueno, si el abogado, si hay que hacer la ley de manera que uno se ponga en el lugar de que la tiene que cumplir. Si uno tiene que hacer un juicio y gana 10 pesos y lo arregla y no gana nada, bueno, va a ser el juicio. Entonces, es tan sencillo como eso, es decir, pensar en incentivos que en la economía se tienen muy claros. Keynes decía, no le pedimos al carnicero buena fe. Es un problema de precio de mercado. Entonces, creo que hay que mejorar los honorarios en materia de cuando se acuerda y hacer más difícil el trámite. Entonces, esto es algo que no es tan difícil, pero lo que no veo es que se haga. Y todo está como, bueno, que pase lo que pase, ¿no? Y yo creo que acá hay un desbalance muy grande en la litigiosidad. Gracias, doctor, por darnos la oportunidad. Yo he participado en casi la mayoría de la Conferencia Nacional de Jueces, desde el año 2006 hasta ahora. Quería preguntarle, desde su mirada, desde la Corte, ¿cómo debería ser, o cómo es actualmente, la relación de la Corte, como cabeza del poder, con el resto de los jueces, con los jueces, y a los fines de fijar la política de Estado del Poder Judicial? Bueno, yo creo que es eso, ¿no? El procedimiento tiene que ser muy estrecho, muy acordado en estas conferencias anuales y después buscar los mecanismos de implementación. Lo que pasa es que en la Argentina seguimos siempre debatiendo los temas, ¿no? Entonces, todavía se discute si la Corte es cabeza de un poder del Estado o es un tribunal. Es una discusión todavía, ¿no? Bueno, hay distintas opiniones, yo digo la mía. Yo creo que la Corte tiene que ser la cabeza de un poder del Estado, porque así está prevista constitucionalmente, y tiene que impulsar las reuniones de jueces y ser... Y esto fortalece internamente, logra mayores niveles de homogeneidad. Pero claro, es todo un tema de esfuerzo, de trabajo y también de cariño y entusiasmo por el Poder Judicial. Yo creo que cada vez que hemos hecho conferencias de jueces y juezas fueron muy buenas y bueno, creo que ese es un muy buen mecanismo y hay mucha reunión hoy en todo el país, ¿no? Estas cosas son muy positivas y creo que nos vamos acercando. La Junta Federal de Cortes ha hecho un buen trabajo también en coordinación. Hoy está muchísimo más coordinado el trabajo que hace 10 años atrás o 20 años atrás. Se ha avanzado muy bien en eso. Creo que vamos avanzando internamente. Yo creo que, yo me acuerdo cuando empecé esta actividad en 2004, 2005, yo recorría el país haciendo el carácter insular, ¿no?, del Poder Judicial, en todas islas aisladas. Hoy ya somos un continente, creo que hoy el Poder Judicial tiene más unidad, hay una relación muy estrecha entre las Cortes provinciales, la Justicia Federal también. Creo que hoy tenemos un trato mucho más
fluido todos. Así que creo que eso se va avanzando, se va avanzando, es gradual, pero creo que hay que institucionalizarlo. Por eso creo que esta idea del diseño institucional tiene que ser legislativo, tiene que ser yo creo que habría que legislar sobre las reuniones de jueces, como es en Estados Unidos. Bueno, ahora hay una más. Sí, buenas tardes, perdón. Gracias también por darme la oportunidad. Rescato, entre todas las cosas que usted dijo, doctor, dos cosas fundamentales e importantes. La primera es el tema del narcotráfico y de la situación de una política de Estado y la interacción con la Iglesia. Creo que en esto en San Juan tenemos gran actividad, sin embargo, es muy importante darle participación no solo a la Iglesia Católica, sino a diferentes cultos, ya que en lo personal yo he tenido muchas respuestas por parte de iglesias evangélicas en cuanto al tratamiento de adictos. Definitivamente debe ser una política que debemos tener en cuenta, toda vez que cada vez hay más invasión de droga en el mundo en general y en nuestra provincia también en particular. La segunda cuestión que yo rescato es el tema de lo que usted habló de la prensa, toda vez que vemos cotidianamente, y esto un poco pensando en esa teoría del año 70 de Selman, de la teoría de la indefensión, muchos avances o retrocesos o frenos o aceleraciones abruptas en distintos tipos de causas. Concretamente, doctor, ¿cuál cree usted que sería el temperamento correcto a seguir en estas dos cosas puntuales que yo le pregunto? Gracias. No entendí la segunda parte. Claro, yo veo lo que usted hablaba con el tema de la prensa, de la influencia de la prensa dentro de la interacción de la justicia en sí. Y un poco leyendo el tema de Selman, de la teoría de la indefensión, donde encontramos distintos temperamentos, en algunos casos de frenos y aceleraciones en procesos. La pregunta mía es concretamente, ¿qué es lo que usted considera más oportuno o más eficiente ante este embate que por ahí tenemos los jueces con la prensa? Miren, lo primero, cuando yo digo iglesias, obviamente son todas, y la iglesia evangelista está trabajando muy bien, sobre todo en las cárceles. Y también, no solo las iglesias, hay muchas organizaciones que están en los barrios trabajando, ONG de todo tipo. Digo, la comunidad, ¿no? Coopera, es muy importante. En cuanto a la relación con la prensa y la aceleración o no, nosotros, lo primero hay que entender, la prensa no es un enemigo, digamos. Yo creo que es un sector en el cual tenemos que establecer vínculos de cooperación. Porque si uno no habla con la prensa, se generan mitos, ¿no? Y en general es un problema de desconocimiento. Y esto es otro fenómeno. Nosotros hemos hecho muchos convenios con la prensa, con ADEPA, con FOPEA. Yo tengo reuniones periódicas con el periodismo y les explicamos. Y creo que todos debemos trabajar en eso. El problema con la prensa también es que tiene sus propios problemas, propios de conflictos internos, porque hace muchos años que viene cambiando fuertemente el sistema de comunicaciones. Entonces, el periodismo tradicional, la persona que estudia un tema y se dedica, es cada vez más difícil. Fíjense que hoy escriben chicos que no saben distinguir nada, no saben a veces dónde está el Poder Judicial. Entonces, y cobran muy poco. Entonces, ese es un tema, hay que tratar de... ellos no conocen
mucho del Poder Judicial y a veces nosotros no conocemos mucho de la prensa, entonces el diálogo siempre es bueno, ¿eh? Creo que ahí hay que acercarlos, explicarles. Cuando hay casos que uno sabe que va a tener un impacto, hay que hablar, explicarlos. Yo me acuerdo siempre que la primera vez que hice esto fue con el corralito, que nosotros tuvimos 2 años negociando internamente cuál iba a ser la solución, que era tan complicada, y el día que lo sacamos, yo dije, esto no lo va a entender nadie. Y entonces escribí en 2 páginas la solución, y llamé a todos los periodistas, los reuní y dije, este es el fallo. Y publicaron eso, porque la sentencia fue muy trabajosa, de que todos pensábamos distinto. Ese fallo fue muy difícil, mucho. Y entonces publicaron eso, porque si no iba a crear una gran conmoción social, la gente no iba a entender qué era lo que se decidía. Entonces creo que hay que tener una actitud proactiva. Y después entender que muchas veces hay presiones, entonces esto de acelerar o no las causas está mal. Porque cuando uno cede y dice que tiene miedo a la presión, va a haber cada vez más presiones, porque encuentran el mecanismo, ¿no? Es decir, si lo presiono, cede. Entonces, si uno no cede la primera vez, y bueno, después ya la segunda, la tercera. Y la verdad es que cuando uno pasa, hay momentos difíciles, porque además hoy no es solo la prensa, ¿no? Hoy tenemos muchísimos niveles de ataque hoy con las redes, y que llegan además a la familia, es complicado, pero pasa eso y en realidad está dirigido más a uno que lo lee que una verdadera repercusión en la sociedad. Entonces no hay que dejarse influenciar, creo que ahí uno tiene que cerrar la televisión, cerrar el WhatsApp, todo, y decir, bueno, ahí está la sentencia, y pasarán 2 o 3 días y se habla otra cosa y se terminó. Esto es lo mejor, y sobre todo explicar antes, va a salir esto, ahí está, se terminó. Eso funciona, funciona. Lo otro es un error grave, porque cada vez es peor si uno cede. Bueno, les agradezco muchísimo este intercambio.